Gloria a Dios. Vamos a esta mañana a continuar con esta serie que los pastores Octavio y Saraí han iniciado semanas atrás. Y el tema que esta mañana vamos a tratar tiene que ver con Navidad con acción de gracias. Dígale que está a su lado: Navidad con acción de gracias, ¿verdad? Ahí usted tiene en sus notas lo que vamos a compartir esta mañana. Así es que quiero que vayamos a la escritura en Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47. Es una expresión que nace del corazón de una mujer bendecida, de una mujer alegre, de una mujer llamada María, que con compromiso y responsabilidad acepta la asignación que Dios le dio para poder realizarse en esta tierra. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47, creo que está aquí también escrito en su pantalla. Dice la Biblia: María respondió: le doy gracias a Dios con todo mi corazón. Qué bonita expresión, mis amados, encontramos en el corazón de María, pero sobre todo una bonita actitud. Diga conmigo: actitud, ¿verdad? Porque se necesita actitud para poder reconocer no solamente lo que Dios, las cosas que Dios buenas que Dios permite, sino también las cosas que Dios permite que a nosotros, mis amados, a veces no nos gustan. Para eso necesitamos actitud. Y dice la Biblia que María le daba gracias a Dios, pero lo hacía con todo su corazón. Y sigue diciendo: y estoy alegre. ¿Cuántos estamos alegres esta mañana? Pues manifiéstelo. Estoy alegre, decía María, y estoy alegre porque Él es mi Salvador. Qué bonita expresión encontramos en el corazón de María. Esenciales de Navidad, mis amados, es la serie que ustedes han iniciado escuchando. Creo que esta serie va a establecer fundamentos importantes en su vida para poder disfrutar de este tiempo, mis amados, de esta época o de esta temporada, disfrutarla de una manera diferente. Porque a veces nosotros, mis amados, estamos acostumbrados a pensar que disfrutar Navidad es comprarme un buen suéter, una buena chamarra, decía el pastor, poder hacer preparativos para poder tener un buen pavo. Que yo estoy enterado que hoy vamos a comer tortas de pavo. Una buena costilla o un buen jamón, mis amados, horneados, aleluya. Y a veces entendemos, mis amados, que los adornos y la comida y la gente que viene de fuera es esencial para poder disfrutar una bonita Navidad, porque la deseamos pasar en familia. Pero, mis amados, no solamente eso es importante, porque es esencial que esta mañana podamos nosotros traer reconocimiento al verdadero motivo de la Navidad, que es Jesucristo. Eso es esencial, eso es fundamental, eso es importante para la vida de a todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Aquellos que hemos permitido que Él nazca en nuestra vida. Eso es esencial. La esencia de la Navidad, recuerde, es Jesús. Y tenemos que manifestar alegría, no irnos de acuerdo a la mercadotecnia, no irnos de acuerdo, mis amados, a las circunstancias materiales que vemos que embellecen el adorno de nuestra casa, sino entender, mis amados, que lo esencial en esta temporada es Jesús. Porque es muy fácil dejarnos guiar por el fluir de las fiestas, haciendo a un lado las cosas esenciales de la Navidad. Por eso tenemos que disfrutar la Navidad. Por eso tenemos que reconocer, la verdadera esencia de la Navidad. Simplemente Jesús nació. Jesús nació. Y a través de eso tenemos que fundamentar nuestra fe. Pero esta segunda esencialidad de la Navidad tiene que ver con ser agradecidos. Manifestar agradecimiento de lo profundo del corazón, como lo hizo María, como lo hizo aquella mujer sencilla. Pablo habla a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 5, versículo 18, a la primera carta a los tesalonicenses, y dice: sean agradecidos. Y Pablo enfatiza
esto importante, dice, sean agradecidos en toda circunstancia. No solamente cuando nos va bien, sino cuando aún, mis amados, estamos batallando, aún estamos enfrentando los desafíos de la vida que a veces nos hacen vivir y llorar. Pablo ahí enfatiza al creyente, a la iglesia, dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Y luego dice, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos en tiempos de abundancia como en tiempos de escasez. Tiempo en que dices, no necesito nada por el momento, pero tiempos en los que estás pensando que necesitas algo para poder salir adelante en alguna circunstancia de la vida. Pero mire lo que dice Pablo, porque esta es la voluntad de Dios, que sean ustedes agradecidos. Y lo dice, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecemos a Cristo? Así es que la Navidad es una temporada, diga conmigo, una temporada para estar especialmente agradecidos. No estoy diciendo que solamente este sea un tiempo para agradecer, porque tenemos que estar agradecidos todo el tiempo, pero esta temporada es un tiempo para agradecer, aleluya, que Jesús vino a esta tierra, dejó su trono en el cielo, pero para venir y habitar en nuestros corazones. Así lo entendió María, aquella joven campesina de Nazaret, aquella mujer que fue sorprendida por el anuncio del ángel del Señor, aquella mujer que recibió en su oído y en su espíritu, aleluya, la voz de Dios que le dijo, tú has sido elegida para poder cumplir una tarea especial. Tu vientre ha sido elegido para poder recibir, aleluya, a Jesús en tu vientre, para dar a luz la esperanza, para traer a la luz la salvación y la redención de la humanidad. María, mis amados, entendió ese mensaje. Seguramente para María fue un tiempo de asombro, pero también para María fue un tiempo de escándalo. Para María fue un tiempo de alegría, pero también fue un tiempo de convicción por ese privilegio de escuchar el mensaje de que su vientre había sido asignado para poder traer a la luz a Jesucristo, nuestro Salvador. Qué importante es que podamos entender esto. Aquella mujer, mis amados, dice la Biblia que recibió aquella noticia con valor, con disposición, aceptando la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias. Mire, una de las cosas importantes que la palabra del Señor nos enseña es a distinguir a mujeres valientes. La Biblia, mis amados, nos deja saber de estas mujeres importantes, capacitadas, consagradas, generosas, de corazón humilde, mujeres abnegadas, mujeres llenas de fe. La Biblia fue escrita no solo para tenerlo como un libro más en nuestra biblioteca. La Biblia no solamente fue escrita para poder estar ahí de adorno. La Biblia fue escrita, mis amados, para que podamos escudriñarla y ver aquellos personajes como hombres y mujeres e imitar la fe de ellos. ¿Me estoy explicando? Imitar la convicción de ellos, de aquellos hombres que fueron guiados por Dios, de aquellos hombres que fueron usados por Dios, de aquellos hombres, mis amados, privilegiados, que se dejaron guiar por el Señor, que son dignos de imitarlos. Nosotros también tenemos esa responsabilidad y ese compromiso de poder imitar la fe de ellos, de aquellos hombres dignos de reconocimiento, dignos, mis amados, aleluya, porque hicieron a un lado su voluntad para buscar la voluntad de Dios para sus vidas. Muchos personajes podemos escoger y todos ellos nos darían un ejemplo digno de ser imitados. Pero tenemos que reconocer que entre ellos, entre esos personajes, está María, la madre de Jesús. Es denominada María, la madre bienaventurada. Quiero puntualizar algo en esta enseñanza, que si bien es cierto
que nosotros no idolatramos a esa mujer. Si bien es cierto, no rendimos culto a ese personaje. Nosotros no creemos todos los dogmas que se han hecho sobre ella. Pero más sin embargo, tenemos que decirle que sí reconocemos que fue una mujer, mis amados, que fue usada por el Señor para poder cumplir una asignación celestial. Tenemos que reconocer la emoción, la alegría, la humildad que esta mujer tuvo para poder escuchar el mensaje de Jesús, del Señor, de que Jesús vendría a nacer en su vientre, a ser engendrado. La Biblia dice, mis amados, que esta mujer, la madre de Jesús, iba a ser una mujer nombrada, iba a ser una mujer reconocida en toda la escritura. Por eso cuando estudiamos Proverbios capítulo 30, que es muy conocido por todos nosotros, tenemos que entender que las virtudes de aquella mujer descrita en el libro de Proverbios, pudiéramos pensar que era María, una mujer virtuosa, una mujer que la Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esta mujer, mis amados, seguramente tendría el nombre de María. Por eso Dios se fijó en ella. Por eso Dios puso su mirada en ella. No hablamos de ella no para adorarla, sino para reconocer sus valiosas virtudes. Esta mujer era una mujer adolescente. Esta mujer, cuando recibió el anuncio del ángel, tenía como entre 14 y 16 años. Cuando tuvo un encuentro especial con aquel ángel. En el tiempo de esa cultura, en el tiempo, mis amados, de esa cultura, era cuando las mujeres de esa edad podían adquirir compromisos como mujeres para poder, mis amados, tomar o tener un esposo. Esta mujer tenía una corta edad. Esta mujer, quizás pudiéramos pensar que era una mujer jovencita que tenía mucha inocencia. Pudiéramos pensar que ella no tenía, no entendía algunas cosas. Pudiéramos pensar que esta mujer recibió aquel anuncio sin pensarlo. Pero la Biblia la describe como una mujer temerosa de Dios, una mujer totalmente entendida, una mujer responsable. Así es que aquella mujer llamada María responde al llamado con una actitud de humildad. Aquella mujer llamada María responde o corresponde a aquel llamado llena de gratitud, porque reconocía la asignación que ella tenía. Yo me imagino en aquel tiempo a las mujeres a la expectativa de que alguna de ellas iba a ser elegida para que en su vientre naciera Jesús. Y mire, la Biblia dice que esta mujer recibe el mensaje. Ahí lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 46. Y dice, María respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Qué bonita expresión. Qué bonito es corresponder a Dios. Aleluya, y a su palabra. Dice, oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios de mi salvación. Pues se fijó. ¿Cómo dice ahí? Pues se fijó. Pues se fijó. Era una correspondencia. Su alabanza y su gratitud fue una correspondencia a que Dios se fijó en ella. Dice, pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante, mire lo que está diciendo, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Bendito quiere decir dichoso o dichosa. Bendito quiere decir privilegiada. Me llamarán, tú eres una mujer dichosa. Tú eres una mujer, aleluya, privilegiada. En ti se fijó el Señor. Y siga diciendo, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí.
Él muestra misericordia, escucha bien, de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso se ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a los príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, porque lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Ella expresó este cántico de gratitud, conocido también como el Magnificat. Ella expresó con todo su corazón un sentimiento de profunda enseñanza para nuestra vida. Ella expresó este cántico con una actitud correcta. Yo decía esta mañana que ahora el día de Acción de Gracias estuvimos en Houston con la familia de mi esposa, y mientras me dieron la oportunidad para poder orar, ¿verdad? Pude buscar en el diccionario lo que tenía que ver gratitud, y expresaban que gratitud era un sentimiento, y me detuve porque me puse a pensar en que un sentimiento es pasajero, es circunstancial. Pero yo tuve que hacer un ladito la palabra sentimiento, y lo estableció, lo fundamenté como que la gratitud era una actitud. Porque una actitud, mis amados, se mantiene firme ante las circunstancias buenas y ante las circunstancias no tan buenas. ¿Me estoy explicando? Y entonces María, mis amados, nos enseña la actitud correcta para la adoración. María nos enseña una actitud correcta bajo una perspectiva importante en su vida. La actitud del corazón que agrada a Dios. ¿Cómo es tu actitud delante del Señor? María alabó a Dios con todo su corazón y expresó un cántico con gran actitud. Y esta mañana vamos a establecer 3 razones poderosas para ser agradecidos en esta Navidad. ¿Cuánta gente agradecida vemos aquí? Diga conmigo: actitud para agradecer. Y número 1, agradecer a Dios por su gracia. Tenemos que agradecer a Dios, ¿por qué? Por su gracia. La Biblia dice en Lucas 1:48 al 50, dice: pues se fijó en su humilde sierva, y ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el poderoso es santo, pues el poderoso ha hecho cosas grandes para mí. Él muestra misericordia de generación en generación a los que le temen. Tenemos que ratificar, o tenemos que clarificar, o tenemos que remarcar la palabra pues se fijó, porque esta expresión alude al encuentro que el ángel tuvo con María en Lucas capítulo 1 versículo 30, cuando dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dile que está contigo: no temas. Tu vida ha hallado gracia delante de Dios. Y María dice: pues se fijó. Pues ella entiende que Dios había puesto sus ojos sobre su vida. Puedes pensar esta mañana que ahora que eres salvo, quizás pensando en tu pasado, no tenías ninguna posibilidad de poder recibir la gracia de Dios sobre tu vida. Quizás piensas que no tenía algo bueno que te calificara. Pero más sin embargo, Dios en gracia y misericordia se fijó en ti. Te eligió a ti para ser su hijo. No hay nada más lindo que Dios ponga sus ojos sobre nosotros. María reconoció la gracia de Dios sobre su vida y dijo: su gracia, aleluya, está sobre mí. Por eso Dios puso sus ojos sobre mi vida. Y por eso dice: pues se fijó. María reconoce
aleluya, que era Dios quien había puesto sus ojos sobre su vida, y se reconoce como un recipiente de la gracia de Dios. Se reconoce a sí misma como un recipiente y no como una fuente de gracias o de gracia. A veces pensamos en la vida pasada, o los que aún no conocen a Cristo como usted y como yo, a los que no se les ha revelado Jesús a través de la salvación, siguen cegados, siguen atados, aleluya, y siguen venerando, o siguen honrando, o siguen idolatrando, aleluya. ¿Me estoy explicando? Pero María se reconoce a sí misma como un recipiente, no como una fuente de gracia. ¿Me estoy explicando? No como una fuente de gracia. María se reconoce como un recipiente. Y ahí su entendimiento de agradecimiento. Ella dice, pues se fijó. Y de ahí nace su cántico de agradecimiento. Ahí nace su cántico de reconocimiento. Pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante todas las naciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho cosas grandes por mí. Mire, la gracia no es algo que nos ganemos. La gracia, repito, no es algo que usted y yo podamos ganar. Porque gracia es un favor inmerecido. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. Entonces, si lo mencionamos que gracia es un favor inmerecido. Es decir, no merecíamos su gracia, no merecíamos recibir la gracia de Dios. Y si no lo merecíamos, entonces no habría razón de agradecer. Porque no es algo que nosotros ganemos. No es algo que nosotros ganemos. Nosotros hemos recibido la misma gracia que recibió aquella joven campesina. Por lo tanto, nosotros, mis amados, aunque no lo merecíamos, entonces tenemos que agradecer. Tenemos que agradecerle a Dios esta Navidad, esta temporada, y decirle al Señor, Señor, yo no merecía tu gracia, pero por tu misericordia hoy estoy aquí. No la merecía, pero Jesús nació en mi vida, Jesús nació en mi corazón, aunque no lo merecía. Y esta mañana tenemos que reflexionar en el ejemplo de María. Por eso María, mis amados, nos recuerda que por la gracia de Dios, ahí están sus notas, somos aceptados ante Dios. Solo por su gracia, solo por su gracia somos aceptados ante Dios. María dice, se fijó en su humilde sierva. María estaba recibiendo un milagro, un regalo de Dios, y por eso la expresión se fijó en su humilde sierva. Un favor no merecido. La gracia sobre nosotros es derramada simplemente porque a Dios le plació derramarla, aunque no lo merecíamos. Él quiso dárnosla. Por eso la gracia se ha hecho posible en nosotros para manifestar el amor de Dios para con todos nosotros. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? Él es abundante. Él es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Aún nosotros, esto me gusta, aun cuando estábamos muertos, aun cuando estábamos cegados, aun cuando no servíamos al Señor, aun cuando andábamos de idólatras, aun cuando andábamos bailando la coloreteada, ¿verdad? No merecíamos,
pero por su misericordia, que es tan vasta, que es tan rica, con el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por gracia somos salvos, no por méritos. Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz. Ahora somos aceptos en Dios por gracia. ¿Usted puede entender eso? Ahora somos aceptados. Dios siempre, mis amados, nos ha amado desde la fundación del mundo. A veces no tenemos que entender esto, porque a veces no comprendemos, pero ¿por qué yo, siendo inmerecedor, por qué Dios tuvo que venir a morir? Dios no quiere que lo entiendas, simplemente Dios quiere que lo aceptes, que lo reconozcas, que es por gracia, que es por misericordia, que Dios ha perdonado nuestros pecados, nuestros delitos. Y esto te exime de tu responsabilidad. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ser amados sin merecerlo, eso es gracia. Eso es gracia. María lo sabía. María, dice la Biblia, en la expresión, se fijó en su humilde sierva. Aunque no había mérito, ella supo reconocer la gracia de Dios. Mire, en el Nuevo Testamento encontramos la palabra gracia, que es shari, que se traduce como algo que se otorga gratuitamente. ¿Qué es gracia? Viene de la palabra shari, que significa algo que se otorga gratuitamente. La gracia es un poder habilitador. La gracia es un poder que opera en el área espiritual de la humanidad. La gracia, mis amados, aleluya, es algo que opera en el área espiritual por misericordia y por el amor de Dios. Efesios 2:8-9 dice: Dios los salvó por gracia cuando ustedes creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito, dice esta versión. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, dice esta versión. Así es que, mis amados, tenemos que entender que somos aceptados ante Dios, pero también, mis amados, somos bendecidos. Dígale que está solo, tú eres bendecido. María dijo: todas las generaciones me llamarán bendita. Y dijimos que la palabra bendito quiere decir dichoso. Que la palabra bendita tiene que ver con la palabra dichoso o privilegiado. Somos bendecidos cuando somos agradecidos por gracia y misericordia. No son la misma cosa, son cosas distintas. La misericordia tiene que ver cuando Dios nos da solo lo que merecemos. Misericordia tiene que ver con algo que nos merecemos, mientras que la gracia, Dios nos da más de lo que merecíamos. Ahí está la diferencia. Misericordia tiene que ver cuando te dan algo que tú mereces, pero gracia tiene que ver con algo que Dios te da más, aun cuando no lo merecías. Por eso Pablo establece este principio en Efesios 1, versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. No solamente porque estamos en Estados Unidos, sino porque estamos unidos al cuerpo de Jesucristo. Y entonces tenemos la oportunidad de estar en lugares celestiales. ¿Cuántos caminamos en lugares celestiales y eternos? No en un estado carnal,
no con una mentalidad carnal. Cuando caminamos en la voluntad perfecta del Señor, estamos situados y parados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y entonces tenemos la conexión con Cristo en el área espiritual. Y entonces pensamos como Cristo y hablamos como Cristo y hacemos lo que Cristo quiere. Aleluya, Dios quiere en su voluntad que hagamos, porque tenemos una conexión. Y dice Pablo, aleluya, dice Pablo que estamos en lugares celestiales. Y entonces tenemos bendiciones espirituales en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Y lo dice, Dios es tan rico, diga conmigo, Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. María lo entendió, se consideró bendecida y consideró bendecida sus generaciones. Yo no sé cuántos han pensado que a través de su vida pueden ustedes bendecir sus generaciones con su modelo de vida, con las expresiones vividas de su alma, porque nuestras generaciones ven lo que hacemos, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar. A veces nos quejamos, mis amados, de por qué nuestros hijos toman actitudes como esas. Las actitudes que usted tomó en su pasado o en su presente son las actitudes que usted está, ¿cómo se dice? Desarrollando, está heredando a sus generaciones. Y entonces María, por causa de su testimonio, por causa de la gracia de Dios en ella, ella entendió que era bendecida. Y entonces dice, aleluya, y a través de que me llamen bendecida, entonces todas las generaciones también serán benditas. Yo decía esta mañana a mis abuelos Carlos Luna y su esposa Carmen Sandoval, Octavio Jaramillo Betancur y Ángela Ramírez, y entonces José Armando Luna Sandoval y Adela Jaramillo de Luna, entonces Armando Luna Jaramillo, aleluya, y entonces y Andrea Garza, y entonces Armando Luna Jr., entonces mis nietos harán de mí, de mi descendencia, una generación bendecida. Porque estamos estableciendo el formato de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Pero también, mis amados, otro ejemplo es que todos podemos alcanzar misericordia. El ejemplo de María nos deja saber a través de esta expresión que todos podemos alcanzar misericordia. Dice María, Él muestra misericordia de generación en generación. Si María halló gracia, tenemos que reconocer que también nosotros como seres humanos podemos encontrar la gracia de Dios sobre nuestra vida, porque Dios es la fuente de toda gracia. Y cuando encontramos a Jesús, encontramos su gracia. Juan capítulo 1 versículo 14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos el resplandor de su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Pero concluye en este versículo diciendo: lleno de gracia y de verdad. De eso se trata la Navidad. El nacimiento representa para nosotros, iglesia, la máxima expresión de la gracia de Dios al mundo, manifestada a través de su Hijo Jesucristo. No hay otro, no hay ni siquiera otro motivo. No son los tamales, decía esta mañana. No es la costilla de puerco, no es el pavo que venimos comiéndola desde la semana pasada. No es el jamón. ¿Me estoy explicando? La alegría para todo el mundo es la presencia de Jesucristo en nuestra casa. Déselo fuerte al Señor. La alegría para el mundo es haber sentido en la convicción de que Él nació en nuestro corazón. Y ahora por causa de eso tenemos que honrarlo y bendecirlo y reconocerlo como nuestro Redentor, como nuestra esperanza, para que vivamos una vida santa en Él. Por eso Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9 expresa lo siguiente: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. ¿Para qué nos llamó el Señor?
para vivir una vida santa. No lo hizo porque merecíamos, sino porque era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Nadie está tan lejos en donde la gracia no lo puede alcanzar. Así la halló José, así la halló Abraham, así María halló la gracia, así la podemos encontrar usted y yo. La segunda razón por la que estamos agradecidos, y voy pronto, es agradecer a Dios por su poder. Número 2, digo que la segunda razón por la que somos gente agradecida es porque agradecemos a Dios por su poder. María en su cántico, que se describe como el cántico magnificar. María, mis amados, expresa su alegría. María expresa su reconocimiento a Dios por su poder, así como lo reconocieron aquellas grandes mujeres como Ana, como Débora, como grandes mujeres en la Biblia, que ellas celebraban el poder de Dios. Así María también reconoció ese poder en Lucas 1, 51 y 53, cuando dijo: su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Su brazo poderoso ha hecho cosas poderosas. Y expresa y dice: Dios dispersó a los orgullosos, Dios dispersó a los altaneros, Dios derrocó los tronos de aquellos príncipes, pero exaltó a los humildes. Pero Dios llenó de cosas buenas a los hambrientos, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Pero María reconoce el poder de Dios. Una mujer sumisa, una mujer nada pasiva, una mujer de acción. Ella dijo: su brazo es un brazo poderoso. En ningún momento esta mujer tenía razón para sentirse vulnerable ante tal noticia. En ningún momento María se achicó cuando recibió el anuncio del ángel, cuando el Señor se fijó en ella. No, esta mujer, mis amados, quiso cruzar las barreras sociales de la vergüenza. Esta mujer, mis amados, estaba propensa a ser repudiada, pero ella determinó caminar la vida sin vergüenza ante la sociedad, pero reconociendo la gracia y el poder de Dios que estaba en ella. María dijo: he aquí tu sierva. En Lucas capítulo 1 versículo 38 dijo: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y mire, cuando el ángel vio la sensibilidad de su corazón, su convicción, su determinación para poder tomar responsabilidad en su asignación, dice la Biblia ahí en el versículo 38: y el ángel se fue de su presencia. Recuerda esto: la voluntad de Dios nunca te va a llevar a donde su gracia no te pueda alcanzar. Esta mujer determinó y entendió que si la gracia de Dios estaba sobre ella, no había temor. Por eso, con tal razón, Juan escribió estas palabras en 1 de Juan 2:17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso podemos caminar haciendo la voluntad de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo que hizo María ante las adversidades, ante los desafíos. Nosotros debemos someternos a la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Romanos 8:27 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mis amados, y nuestra victoria es absoluta. Pero quiero concluir con la tercera razón de María. La tercera razón es
agradecer a Dios por su fidelidad. Dígale a que está a su lado: fidelidad. María expresa estas palabras, versículos 50, 54 y 55. Dice: Él muestra su misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Nosotros tenemos que poner un fundamento en nuestra vida hoy, mis amados, y tener la convicción de que esa misma misericordia se extienda por generaciones en nuestra vida. Que esa misma gracia, que la pasión que usted tenga para con Dios se pueda desarrollar por generaciones. ¿Me estoy explicando? Yo oro para que mis generaciones reciban la gracia del Señor sobre mi vida. Y así como Dios me ha llamado para servirle y Dios ha abierto puertas, mis amados, en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, también Dios sigue abriéndole puertas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Esa tiene que ser su convicción. María expresó esta palabra: muestras misericordia de generación en generación. María encontró la fidelidad de Dios hacia Abraham, la fidelidad de Dios hacia Jacob y a sus descendientes. María no se olvidó, aleluya, que sus generaciones habían sido bendecidas. María entendió que Dios no se olvidó de la misericordia de Dios desde sus antepasados. Por eso María, mis amados, María entendió sobre el tema de la fidelidad. La fidelidad es inmutable, de Dios es inmutable. Dios es fiel a su palabra por naturaleza. Dios mantendrá su fidelidad para con su pueblo. Dios es digno de confianza eterna. Escúcheme bien. Ni el cielo ni la tierra pueden impedir a Dios que Dios cumpla sus promesas sobre nuestra vida. Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir, porque su palabra es fiel. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Y dentro de esto, permítame mencionar algunos términos hebreos del Antiguo Testamento donde se destaca la fidelidad de Dios rápidamente. Allí se encuentra la palabra emet, que significa lo que es verdad. Lo que es verdad. Y esta verdad aparece 127 veces y se traduce con frecuencia como fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel para con nosotros. Y esta es la idea central de lo que es verdad, de lo que hay veracidad en Dios. Es verdad. Dios es veraz conmigo y contigo. Dios es verdad. Habla verdad siempre en sus palabras. Cuando Dios le prometió a David algo, lo cumplió. Y aquellos grandes hombres, mire, segundo Samuel, de Samuel 7:28 dice: ahora pues Jehová tu Dios es un Dios fiel. Tus palabras son verdad, perdón, y tú has prometido este bien para tu siervo. Pero también hay un vocablo más que tiene que ver con fidelidad. Pero hay una palabra que se dice emuna, que significa estabilidad o confiabilidad. Nuestro Dios a quien servimos es un Dios confiable, es un Dios estable, es un Dios fiel de generación en generación. Pero número 3, hay otro término que significa socar, y este se traduce como la palabra recordar. María está recordando la fidelidad de Dios. Usted tiene que recordar la fidelidad de Dios en su pasado, en su presente, y entender que Dios será fiel en el futuro, sus generaciones. Fidelidad. Dios no se olvida de nada. Dios no se olvida de nada. Hey, Él no se olvidó de lo que te prometió hace unos meses atrás, de lo que te dijo. De lo que te dijo. Nunca Dios se olvida. Dios siempre va a actuar a nuestro favor. Dios siempre va a estar actuando a nuestro favor. Estos tres vocablos se conectan con la fidelidad de Dios. Dios recuerda sus promesas. Dios se acuerda de usted. Dios se acuerda de mí.
Dios nunca se olvida de los suyos y María lo sabía. Y por eso trajo este cántico a su memoria, por la fidelidad de Dios. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación, escucha bien, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Ningún mal que ha venido a tu vida, que Dios ha permitido a tu vida, Dios sabe que tú puedes soportarlo. Dios te pone a prueba. Dios permite que seas probado, pero Dios requiere que en la prueba recuerdes su fidelidad, recuerdes sus promesas. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Porque Él está en pie esta mañana. ¿Cuántos de aquí reconocemos la fidelidad del Señor? ¿Alguien quiere pasar esta mañana al altar? ¿Alguien quiere expresar su agradecimiento al Señor viniendo al altar esta mañana? Esta mañana el Señor es digno de que lo adoremos, de que lo exaltemos. Y esta mañana tenemos que tomar la actitud de María, con alegría y con gozo. Decirle al Señor: a pesar de todo lo que yo he vivido, tú has sido fiel. Tú has sido hermoso para con mi familia. Tú has sido hermoso para conmigo. Tú seguirás siendo fiel en mis generaciones.